¿Qué está pasando cuando se está posesionando una nueva derecha con envolturas distintas que va teniendo una nueva alianza estratégica de posesionamiento y control del territorio latinoamericano? Ese es un primer elemento. La disputa de los gobiernos alternativos de izquierda, entre comillas, con las nuevas envolturas de los gobiernos de derecha. Un segundo elemento es el proceso de construcción de las diversas democracias alternativas. Yo estoy de acuerdo de que las democracias alternativas, en eso que uno dice, cómo permanecen en el poder y sobre todo cómo transforman el poder, tienen distintos avances. Si usted arranca con las democracias alternativas y se ubica no en Cuba, sino en Venezuela, creo que Venezuela ha hecho avances significativos en ese campo, y al haber hecho avances significativos en ese campo, es sin la menor duda la democracia alternativa que mayores conflictos internos tiene. Porque transformar significa encontrarse desde el punto de vista de las transformaciones estructurales con resistencias estructurales. Y por esa razón Venezuela enfrenta, creo yo, la pugna más importante que puede estarse produciendo en relación con el proceso que se han dado en los últimos 10 años. Otra cosa es Bolivia, en términos de sus transformaciones constitucionales y sus procesos de nacionalización del gas y del agua. Y muy distinto es el caso ecuatoriano. Y de ahí para allá habría que mirar qué está pasando en Nicaragua. ¿Qué es lo que está pasando en Nicaragua con el retorno del sandinismo? ¿Qué es lo que está haciendo en términos de la construcción y la transformación del poder en Nicaragua Daniel Ortega? Ese es un segundo elemento. El tercer elemento, que es muy importante, es que el continente en los últimos 10 años entró en una carrera vertiginosa de refundación del Estado nacional, de los Estados nacionales. La refundación de los Estados nacionales, la refundación de la política y la misma refundación de los proyectos nacionales. Eso es lo que está pasando. No ha dejado de existir un solo proceso revolucionario en América Latina o de derecha que no apunte fundamentalmente a la transformación de sus constituciones políticas por la vía de las asambleas constituyentes. Y eso constituye la refundación de los estados, pero también la refundación de las prácticas políticas. Lo que está pasando en Colombia es la refundación de la práctica política. Lo que pasa en Perú, lo que pasa en México, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Bolivia, en Argentina, es la refundación de la práctica política. De la política a partir del derrumbe del bloque socialista, pero sobre todo de la crisis de las ideologías y de la crisis de los sistemas de mediación política, que es la crisis de los partidos en el mundo. Eso hizo que se transformara y hubiese necesidad de la refundación de los estados y de los proyectos históricos de nación. Pero igualmente, esos procesos se dan en el marco de un fondo específico de ejercicio del dominio, la dominación y la hegemonía política, económica y militar, que es el mundo de la globalización neoliberal. Muchos de esos procesos ni siquiera se liberan de sus relaciones de dependencia comercial, financiera, económica y política de las potencias. El flujo del conjunto de la economía petrolera, su sustento fundamental en Venezuela, que es el país más avanzado, ese capital que constituye el recurso petrolero, migra, viaja y se fortalece en las economías norteamericanas. No es extraño que el presidente del Banco Mundial, cuando le dijeron
que por primera vez en el más importante de todos los países de América Latina iba a llegar al poder un trabajador, haya dicho que quien llegara al Brasil a la presidencia, fuese cual fuese, no gobernaría él, sino gobernaría el Fondo Mundial y el Banco Mundial. ¿Cuáles son las rupturas específicas en los circuitos de los procesos de acumulación financiera capitalista y la manera como se posesionan en los territorios de los procesos políticos alternativos? ¿Cuáles son los divorcios que se han producido? Es cierto de que hay una crisis y que la influencia norteamericana e imperialista en América Latina es cada vez menos. ¿O no será que ahora esa presencia se sostiene en unas lógicas políticas que nos permiten hacer un tipo de transformación democrática, no revolucionaria, sino fundamentalmente asistencialista, que nos acerca muy pronto a los fenómenos populistas en términos de gobierno? Hemos transformado las relaciones de producción en la transformación de las fuerzas productivas y en la generación de dinámicas económicas que potencializan nuestros estados políticamente transformados hacia estados económicamente transformados en el marco de sus estructuras. ¿Cuál es la dinámica de la generación de empleo en el Brasil? ¿Cuál es la dinámica de la generación de empleo en Venezuela, en el Ecuador, en Bolivia y en el conjunto de América Latina? No hemos heredado la descomposición y la forma en que el capitalismo resuelve sus crisis, expulsando de los ciclos del trabajo el trabajo vivo para posesionar allí el trabajo muerto. ¿Qué es lo que ha ocurrido realmente en América Latina en términos de sus transformaciones políticas que no se ve reflejado todavía en términos de sus transformaciones económicas? Pero adicionalmente eso, es necesario señalar algunas cosas. Esos procesos se han producido porque ha habido un fenómeno de transición. Y ese fenómeno de transición ha generado que a partir de las crisis de la ideología y de los sistemas partidarios se hayan agotado las expectativas políticas de los sectores sociales en las viejas élites y en los partidos tradicionales, y se haya buscado encontrar otros mecanismos para acceder al poder y poder ser reflejado en él en términos de las expectativas de vida y en la consagración de los sujetos de derecho como sujetos políticos que demandan de los estados todos los esfuerzos para que satisfagan sus necesidades más urgentes. Y ese elemento se produce no porque los partidos políticos se estén transformando o se estén consolidando. Se produce por un fenómeno que Fran señalaba y que es bueno que sea debatido aquí. Es que más allá de las estructuras de los partidos políticos, la característica de las dos últimas décadas es que el movimiento social, los movimientos sociales se decidieron a participar en la política. Y los indígenas, los campesinos, los cocaleros salieron a las calles con proyectos políticos, obligaron las coaliciones políticas y llevaron a sus liderazgos naturales al ejercicio del poder político del Estado. Son los movimientos sociales, populares, campesinos, obreros, los que transformaron las relaciones del escenario político de partidos ortodoxos y dogmáticos anclados en pasados sectarios. Fueron ellos los que renovaron esa práctica. Fueron ellos los que llevaron e empujaron esas fuerzas históricas hacia el lugar donde se están produciendo las transformaciones. Pero eso que se produce en esas grandes coaliciones, en esos procesos de concertación, en ese proceso que nos lleva de la Quinta República a la construcción del Partido Socialista Venezolano, o de los procesos de concertación en Chile, de gobiernos de izquierda a gobiernos de derecha, o lo que ha pasado en el Ecuador en los últimos 10 años, o lo que ocurre en Bolivia, todos esos procesos donde al interior mismo de los procesos de cualificación se producen los fraccionamientos que generan fortalecidas oposiciones
provenientes del mismo proceso. ¿Qué es lo que está pasando con la oposición en América Latina? Eso define la naturaleza de nuestras propias democracias. Podemos avanzar en procesos de construcción de democracia sin oposiciones, como se pretende en todas partes. Podemos avanzar en la construcción de liderazgos políticos irreemplazables, como se pretende en toda parte. Podemos avanzar en procesos donde la reelección se constituye en práctica fundamental de todos los gobiernos que se encuentran en el poder. Habría una crisis fundamental de liderazgos políticos, y esa crisis tendría un altísimo costo para un proceso de democracia que transforme significativamente las relaciones del poder, y que tiene sentido solamente si transforma las relaciones en que el poder que ejerce para que la economía se transforme y beneficie la calidad de vida de las poblaciones. Solo en esa medida los procesos políticos adquieren sentido, cuando se dignifica la existencia de todos los sectores populares, de todos los sectores sociales, cuando se abre el escenario de la política para que la democracia fluya con su potencial creador y constituya el paraíso con que siempre hemos soñado.